Ningún animal, actual o fósil, cambiaba tanto como Tyrannosaurus. Esto es lo que dicen Sano y Napoli en su nuevo trabajo del 2025 sobre Nanotyrannus. La cantidad de cambios que experimentaba Tyrannosaurus durante su crecimiento no explican los cambios que tiene Nanotyrannus, según estos autores. Sin embargo, esto es falso. Hay otros dinosaurios, como Limosaurus o como Pachycephalosaurus, que cambiaban tanto que ningún animal actual cambiaba de esta forma. Por lo tanto, sí hay otros animales que cambiaban muchísimo a lo largo de su crecimiento. Seguime en este video que te cuento por qué el Nanotyrannus no fue revivido en este 2025 y qué le falta a Sano y Napoli en su análisis del nuevo espécimen del supuesto Nanotyrannus para probar que Tyrannosaurus realmente no podía pasar por tantos cambios tan bruscos en su periodo de crecimiento. Nanotyrannus fue vuelto a validar basado en un nuevo espécimen completo. Los dinosaurios se encontraron luchando entre sí, un Nanotyrannus contra un Triceratops. Hay trazas de mordidas en el Triceratops, además de un reanálisis de la osteohistología de los especímenes de este género, normalmente considerado no válido. Pero el trabajo de Sano y Napoli 2025 y de Griffin también y colaboradores 2025 sobre el espécimen Shane, este último, parece revivir al género que todos consideraban mayormente sinónimo del Tyrannosaurus o un espécimen juvenil. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no cierra nada y que Tyrannosaurus cambiaba tanto mientras crecía que es único entre los dinosaurios, incluso entre muchos vertebrados? El estudio más importante para invalidar a Nanotyrannus es la serie de crecimiento propuesta por Thomas Carr en 2020, en donde reconstruye los estadios de crecimiento tomando como referencia uno de los especímenes en un estadio más temprano que es sin duda Tyrannosaurus, desde siempre, sin duda que lo sea, mientras que las interpretaciones sobre su crecimiento se realizaron teniendo en cuenta estudios previos en osteohistología. Consideró también todos los caracteres posibles útiles para estudiar la ontogenia, caracteres rasgos que cambian a lo largo del crecimiento de los animales, de los dinosaurios en particular, a través de la observación de los materiales de primera mano. La propuesta de la serie de crecimiento del Tyrannosaurus recuperó 1850 caracteres relacionados con la ontogenia en una matriz de datos de 44 especímenes. Además de la confección de múltiples hipótesis más, que estos se explicarán en su momento y cuya congruencia es de vital importancia para la hipótesis propuesta por el mismo Thomas Carr. Para saber primero si un espécimen se trata de un juvenil o un adulto, hay que analizar cómo cambiaban las suturas, el cambio de su forma y tamaño, las variaciones del cráneo y del postcráneo y su congruencia o la falta de congruencia del cambio entre huesos, así como la forma de la superficie de los huesos que puede variar con la ontogenia, como áreas de inserción de cartílago o cambios en el espesor de la queratina en los huesos por cuernos o por escamas que dejan su impresión en el hueso, es decir, correlatos óseos, etc. Y hacer un ontograma. Es un gráfico o hipótesis de la ontogenia que se construye dándole un código de multiestado de carácter, como cuando el hueso es liso, rugoso o extremadamente rugoso, por ejemplo. Esos son 3 estados de carácter. El análisis de estos rasgos definitivamente pueden validar un estadio juvenil del espécimen que puede ser contrastado también con la osteohistología. Pero las dudas sobre el hueso en el que se produjo un corte para análisis histológicos por poco conocimiento de su importancia y por escasa comparación con otros huesos, como los huesos hioideos recientemente analizados para el espécimen de anteriormente Nanotyrannus Shane, resultó en que su morfología y distribución de disposición de anillos de crecimiento está cercano al momento de la madurez corporal con unos 13 o 14 años de edad, mientras el estudio de su morfología externa y superficie ósea indica su estadio juvenil, según Thomas Carr. En este caso, la información se vuelca hacia que se trata de un juvenil o más bien subadulto. No sería un espécimen casi maduro corporalmente, debido al escaso estudio en el corte de ciertos huesos, como dije antes, y el hecho de que, como también dije, el estudio histológico no es algo definitorio en sí mismo, sino que hay que contrastarlo con la evidencia observada en el hueso externamente o en tomografías y su relieve, además de que la depositación de los anillos de crecimiento varía con las estaciones del año, cuando hay más alimento, pero también en qué área del cuerpo se produzca el corte histológico y en qué parte del hueso se haga el corte. Aunque el corte histológico lo que sí puede ser útil es para indicar la cercanía corporal en relación a otros especímenes de la especie, o sea, si tienen una cantidad similar de líneas de crecimiento y de las células asociadas a esas líneas de crecimiento.
Para que el análisis de la ontogenia de Tyrannosaurus, usando los supuestos especímenes de Nanotyranus, sean congruentes, también es necesario que haya una correcta identificación taxonómica de ambos, los que se cree y los que se sabe que eran especímenes de Tyrannosaurus, y los supuestos de Nanotyrannus, con huesos que presentan rasgos diagnósticos de esto y no huesos o dientes aislados. Para refutar toda la evidencia presentada por Thomas Carr de la sinonimia de Nanotyrannus con Tyrannosaurus, no solo hay que refinar los estudios sobre la edad de los especímenes, esta evidencia por sí sola no lo hace, sino también evidencia detallada que contradiga los argumentos que sostienen la ontogenia del cráneo y que los cambios progresivos observados en los distintos estadios de crecimiento de Tyrannosaurus se puedan adjudicar a otra especie, tanto que vaya por fuera de la variación morfológica encontrada para Tyrannosaurus juveniles, que eran Nanotyrannus supuestamente, como evidencia a partir de ontogramas y caracteres que prueben ser erróneos en el análisis de Thomas Carr. Esto implica que hay que refutar la hipótesis de Thomas Carr con rasgos incorrectos en su matriz de datos o elaborando una matriz nueva, ya que el argumento de Sano y Napoli en 2025 establece una vez más que Nanotyrannus difiere de todos los demás especímenes de Tyrannosaurus de forma discreta, algo que ya se sabía, pero también que los cambios necesarios para transformarse en Tyrannosaurus son imposibles de lograr por cualquier vertebrado, que sus rasgos variables, como la cantidad de dientes entre Nanotyrannus y Tyrannosaurus, de 16 a 13, del joven al adulto, o los cambios drásticos sufridos en la región temporal, son imposibles de experimentar por un animal a lo largo de su ontogenia, o que son rasgos homoplásicos, o sea, resultados de convergencias o paralelismos con otros tiranosauroides. De esta forma excluyéndolo de ser un juvenil al Nanotyrannus. Por tanto, tiene que ser la misma especie que Tyrannosaurus, pero no lo comprueban a través de una revisión de ontograma y de la matriz de Thomas Carr, sino a través de decir simplemente que según su experiencia no existen animales que varíen de esa forma. Esa no es evidencia suficiente. Lo que hay que hacer es probarlo con datos estadísticos, hipótesis filogenéticas, que sí lo hacen los autores esta última, pero que es obvio que Nanotyrannus va a salir como una especie diferente dadas las diferencias con Tyrannosaurus. Si no se prueba que la hipótesis de Carr es refutada a partir de los propios datos mal tomados o mal caracterizados en las matrices, no están refutando la hipótesis. Están planteando que sabemos cómo varían todos los animales en la ontogenia, cosa que no es cierto. Pero más allá de esto, que sabemos en qué nivel pueden variar los dinosaurios en la ontogenia, cosa que tampoco sabemos, aún menos que lo que sabemos para animales actuales. El considerar que los animales actuales no pueden variar de esta forma en la ontogenia sin ningún tipo de análisis que al menos indique su probabilidad o ponderarlo en un ontograma es un procedimiento extremadamente incongruente con el estudio necesario para el caso y no refuta para nada la propuesta de Thomas Carr. Peor aún, no muestra en su revalidación del género Nanotyrannus y la creación de otra especie nueva del género a través del análisis detallado de especies actuales, desde el embrión o el joven al adulto, qué tipo de transformaciones pueden ocurrir y cuáles no pueden haber ocurrido para nada en Tyrannosaurus. Por tanto, falta mucha evidencia para probar lo que dicen los autores sobre lo que puede o no puede pasar en el desarrollo de los vertebrados. En el estudio también de Sano y Napoli, también nombraron una nueva especie de Nanotyrannus, Nanotyrannus leteus, basado en rasgos también discretos, como ya dije en otro video del canal. Creo que estos rasgos hay que analizarlos en profundidad para saber si pueden ser también parte de la ontogenia del Tyrannosaurus o no, pero son bien diferenciables de Nanotyrannus lancensis. Aunque el hecho de ubicar al espécimen de Nanotyrannus shane como leteus puede dañar la identidad de esa especie, si no se puede mantener en el contexto de una identidad taxonómica diferenciable en lugar de lo que se sabía hasta ahora, que era un estadio de crecimiento de Tyrannosaurus. Obviamente, si los autores proponen que Nanotyrannus es válido, basado en rasgos discretos, sería útil evidenciar metodológicamente por qué Nanotyrannus no puede ser un estadio de crecimiento de Tyrannosaurus. Pero en sí, no necesitan hacerlo si tienen rasgos que no puedan ser vistos bajo ningún concepto en vertebrados actuales o en fósiles. Pero no lo prueban de esa forma. Solo describen los rasgos de Nanotyrannus y nos dicen que los rasgos de los vertebrados se definen durante la embriología, no durante la ontogenia más tardía, debido a la gran reorganización de los huesos y tejidos asociados al cráneo que requiere que Nanotyrannus sea Tyrannosaurus. Lo cual hasta ahora es bien claro que el desarrollo rápido durante la curva asintótica de crecimiento llevaba a estos grandes cambios anatómicos, pasando de alrededor de 5 a 10 metros de largo en un transcurso de 5 años aproximadamente u 8 años,
Si vamos al caso de grandes cambios durante la ontogenia de los vertebrados, podríamos mencionar a los anfibios, por ejemplo, como los anuros, que pasan de un estadio larval de algo parecido a peces a animales semiacuáticos que pueden estar al aire libre atmosférico filtrándolo, y vemos grandes cambios osteológicos a lo largo de estos dos estadios, hasta encontrar estos cambios ontogenéticos que son muchos. No se sabía que habían animales que cambiaran tanto. Obviamente, acá hay que ver más bien vertebrados como reptiles o aves, pero como dijimos en este video, ¿cómo encontramos un animal como Tyrannosaurus en la actualidad que crezca tanto en tan poco tiempo? O un animal fósil, en todo caso, otro dinosaurio. ¿Hay algún ejemplo? De hecho sí. Un ejemplo similar en algunos aspectos al Tyrannosaurus es el caso del Pachycephalosaurus, que tiene rasgos discretos, o sea, un cráneo abovedado con distintos tipos de púas y prominencias a lo largo de ese cráneo, y resulta ser el adulto de la especie, mientras estadios juveniles son las especies anteriormente conocidas como Stygimoloch, géneros en realidad, y Dracorex, que tienen más púas y más procesos prominentes a lo largo del cráneo, y son dos estadios de crecimiento de Pachycephalosaurus, como dije anteriormente, además de dientes afilados como carnívoros en los juveniles, tanto Stygimoloch como Dracorex, a más suavizados y simples en forma de hoja en el adulto, o sea Pachycephalosaurus. Cambios drásticos y poco comunes en los vertebrados. Al igual que los drásticos cambios en la forma de la bóveda craneal, es un cráneo bajo sin la forma inflada del Pachycephalosaurus, y el cambio más curioso es que se cierra la fenestra frontoparietal, o sea, las forámenes supratemporales. Cambios drásticos experimentados a lo largo de la ontogenia que no son vistos en animales actuales tampoco. Todo esto está reforzado por un estudio de la osteohistología que confirma que son distintos estadios de crecimiento. Otro dinosaurio con cambios ontogenéticos extremos es Limosaurus inextricabilis, que dentro de los 78 cambios registrados, el más sobresaliente es de un cráneo totalmente dentado a uno totalmente edéntulo, sin dientes, en una progresión en este cambio y con vestigios de alvéolos en el margen del cráneo en el adulto, de mandíbula, de no ser que hay alrededor de 19 especímenes de Limosaurus de distintas edades. Deberíamos pensar que estos cambios se deben a varias especies distintas, ya que son rasgos discretos, que no se deberían observar en una población. Por lo tanto, comprueba una vez más que este tipo de cambios sí es posible en los dinosaurios no avianos, aunque no se registran en animales actuales, a diferencia de lo que dicen Sano y Napoli. Continuando con los resultados de Thomas Carr de los estadios ontogenéticos, el autor encontró 21 estadios ontogenéticos de Tyrannosaurus, con el estadio 6 correspondiendo al comienzo de la aparición de los cambios más drásticos en el adulto o comienzo de aparición de algunos rasgos del adulto, pero que falta mucho desarrollo para completarlos, como el comienzo del aumento de la altura del cráneo en la región del hocico, o huesos más inflados en la región del maxilar, por ejemplo, huesos que rodean el seno anteorbital, así como cambios en la cintura pectoral y pies, con un pico en el estadio 8 de cambios con el comienzo de la categoría joven adulto. El estadio 13 es el comienzo de la adultez, formando también un pico con cambios en el sistema de los senos anteorbitales y aparición de los cambios de los músculos aductores que le darán al adulto su fuerza característica. Los últimos, correspondientes al adulto de la especie, representado por varios especímenes, algo esperable debido a sus rasgos de madurez corporal. Comenzando con el estadio 19, con grandes cambios en el cráneo y postcráneo, también comprobaron la congruencia de que varios de los especímenes representan estadios sucesivamente de más jóvenes a más maduros de la especie propuesta en 2004 por Carr y Williamson. El espécimen, depositado en el Museo de Historia Natural del Museo Field de Chicago, con mayor número de cambios en el ontograma con 19 rasgos, fue el considerado más adulto debido a la cantidad de modificaciones esqueléticas. Este mismo espécimen corresponde al estadio 21, que es el último de crecimiento, los individuos que son senescentes. Mientras que curiosamente el supuestamente espécimen más viejo y grande de Tyrannosaurus resultó ser uno de los especímenes adultos menos maduros. Por tanto, los mayores cambios observados están en los estadios 2 a 9, mientras los menores están en el estadio 10 a 21, lo cual es lo esperable, ya que las diferencias en especímenes más adultos respecto del estadio final deberían ser razonablemente menores, y por tanto estas diferencias osteológicas en los estadios más jóvenes respecto de los más adultos resultarían en grandes diferencias en los análisis filogenéticos si no son analizados como estadios de crecimiento de una misma especie. Los cambios ontogenéticos en el cráneo también superaron enormemente a los cambios
en el postcráneo. Los mayores cambios en ambos tipos de elementos óseos se registraron hasta el estadio 6. De ahí en adelante solo se registraron cambios coordinados en todo el cuerpo, pero son unos 22 por estadio de crecimiento, mucho menos que los registrados hasta ese estadio, y los cambios registrados se encuentran mayormente en el cráneo hasta el estadio 21. Hasta el estadio 7, los cambios en la mandíbula son grandes, de ahí en adelante son más suaves y son los que permiten los cambios más prominentes en esa región que se relaciona con la forma final de la rama mandibular del Tyrannosaurus. Cabe aclarar que la mayor parte de los rasgos, no vinculados a estrictamente lo óseo, sino a las estructuras asociadas como cartílagos o queratina o escamas, al igual que cicatrices e inserción muscular, suceden desde los primeros al último estadio, por lo que son rastreables a lo largo de la ontogenia y son más discernibles cuando los cambios son mayores, y los estadios juveniles son también identificables por el correlato óseo de cartílago o de cambios en rugosidades y desarrollo de crestas. También registró Thomas Carr 6 módulos básicos de cambios en el cráneo y mandíbula, cuyos cambios más grandes se encuentran entre los jóvenes pequeños a los gigantes en el estadio 5 y 6 de crecimiento, en donde la región anterior del hocico es más alta y pasa también a ser mucho más gruesa en relación a los jóvenes, e incluye 52 cambios, la mayor serie de cambios del cráneo. El cráneo de los especímenes más jóvenes de la curva de crecimiento de Carr tienen menos de 80 centímetros de largo hasta los 13 años de edad, que representa desde los recién nacidos con un hocico bajo que se termina incrementando por 3 en los estadios finales de crecimiento. Representan también los estadios 1 a 5, con una masa de unos 39 kilogramos basado en uno de los especímenes, y otras estimaciones pueden llegar hasta los 1300 kilogramos para los juveniles. Hay una gran serie de cambios que ya mencioné en este video que ocurren en juveniles, pero en estos primeros estadios se observa un hocico bastante liso y bajo, en la región temporal bastante más delgada respecto de los estadios posteriores. El estadio 5, que son juveniles grandes, también experimentan un incremento de dientes de 16 a 17, por tanto se ve un incremento progresivo en el número de dientes y no de forma drástica. Es decir, que es un incremento perfectamente posible observado en otros dinosaurios como Limosaurus, que en lugar de incrementar, los pierde. Así que solo es un cambio en el patrón. También el diente maxilar más anterior se hace subincisiviforme, otro patrón que cambia para incrementarse a hacerse aserrado en el adulto. Otro cambio progresivo que también se observa con algunas diferencias en el Limosaurus. Ambos cambios en la dentición son utilizados por Sano y Napoli para decir que los juveniles de Tyrannosaurus son en realidad Nanotyrannus. Por lo tanto, no explican estos cambios progresivos y no resultan integrados en una secuencia de un organismo biológico. Por tanto, al no explicar por qué ocurren estos cambios progresivos, le dan menos sustento a su hipótesis de validez de Nanotyrannus. En los jóvenes adultos, que es el estadio 8 a 12 y de 18 a 22 años de edad, con un cráneo más grande, de 1,12 a 1,41 metros de largo, la cantidad de dientes del dentario es de 13 y el alvéolo más mesial es mucho más pequeño que los de la parte media del dentario. La masa corporal es de entre unos 3.270 a 4.200 kilogramos hasta llegar al adulto. Los demás cambios sufridos en el cráneo fueron mencionados antes de manera general, y también hay cambios observados en el miembro anterior. En los adultos, el cráneo crece de 1,3 a 1,4 metros de largo, de 22 años de edad es este estadio, hacia arriba, correspondiente a los estadios 13 a 20, y es parte de la fase estacionaria de la curva de crecimiento, por lo que crecen corporalmente pero no a ritmo de los estadios anteriores y posteriores a este. Los cálculos de la masa varían entre 3 y 10 toneladas, por lo que no es tan informativa de este estadio. Sumado a los cambios en el tejido subcutáneo en los especímenes adultos, entre ellos la fusión de distintos huesos, la formación del proceso cornual del postorbital, entre otros. El lacrimal también tiene cambios en la posición y número de forámenes mediales y surcos ventrales, lo cual puede verse en un cierto progreso a lo largo de la ontogenia, al igual que su extensión hacia la fenestra antorbital. Los dientes varían de incrementarse de 15 a 16 en el maxilar, a volver a disminuir hasta los 12 dientes, incluso 11. Algo que covaría con la madurez, como fue observado en otros tiranosáuridos, según Carr y colaboradores en 2017. El último estadio de crecimiento son los adultos senescentes, con un cráneo de 1,4 metros de largo, de al menos 28 años de edad, con menores cambios respecto al adulto, la fase anterior, pero con 19 cambios con respecto a este último, correspondiente al estadio 21. Su masa no excede el rango visto en adultos, por lo que no es utilizado como rasgo diagnóstico en el ontograma. Con respecto al estudio del Sano y Napoli también, el hallazgo de un antebrazo completo y una cola casi completa
indicando un número distinto de vértebras respecto del adulto entre 40 y 45, en el adulto de Tyrannosaurus, pero Nanotyrannus tiene 35 vértebras, y los cambios observados en el húmero por el número de cóndilos y el carpo y falanges de las manos requiere notables cambios en la ontogenia, lo cual habría de integrar en un contexto del ontograma y observar si es congruente con este, ya que como dijimos muchos de los cambios que hablamos de Tyrannosaurus son correlacionables con jóvenes y adultos por su progresión. A diferencia de lo que dicen los autores, que los cambios son drásticos y no hay ninguna forma de rastrear una progresión. Esto quiere decir que no alcanza con decir que me parece que este rasgo no puede ser de la misma especie que Tyrannosaurus rex, porque me parece muy distinto e inalcanzable por cualquier animal actual, sino que hay que integrarlo en un análisis probabilístico, ver cómo encaja con los esquemas conocidos. Hay aspectos que no se conocen de los animales actuales y acá hablamos de animales extinguidos, por lo tanto hay más cosas que no se saben aún y que seguramente eran únicas de esos grupos, por lo que un preconcepto personal no alcanza, en realidad es erróneo. También reinterpretaron el crecimiento de lo que hablé anteriormente en otro video y dicen que Nanotyrannus corresponde entre los 8 a los 22 años de edad, cuando el estadio de crecimiento propuesto por Carr dice que el estadio correspondiente al tamaño aproximado de los nuevos especímenes de Sano y Napoli llega a los 13-14 años de edad, por lo cual podría o ampliarse a esa edad o de nuevo corresponder a un incorrecto análisis de la edad del dinosaurio por parte de Sano y Napoli o incluso una refinación necesaria por parte de Carr. Por tanto, la evidencia nueva del nuevo espécimen juvenil que preserva piezas desconocidas anteriormente para el supuesto Nanotyrannus requiere mucho mayor análisis y probar su integración en el ontograma y que este ontograma sea finalmente incongruente con la evidencia. A diferencia de lo que ha demostrado hasta el momento este ontograma, el estado juvenil de Nanotyrannus, cambios progresivos no registrados en otros dinosaurios y otros que sí, como los Pachycephalosaurus o Limosaurus, que contradicen los resultados de Sano y Napoli. Por lo tanto, hasta entonces no veo que haya aún evidencia suficiente en ningún grado para considerar al nuevo espécimen un Nanotyrannus. Como dije anteriormente, puede ser considerado una nueva especie de tiranosauroideo, aunque esto también está por discutirse, pero no del género Nanotyrannus, que está probado que es un estadio juvenil. Espero que se haya entendido esta explicación extensa de un tema que no había hablado antes y que este ontograma propuesto por Thomas Carr aclare la información sobre los estadios de crecimiento de Tyrannosaurus, al igual que en realidad sí se pueden observar muchos cambios muy fuertes en los dinosaurios que ya están registrados para otras especies, pero que Sano y Napoli ignoran en su trabajo. Así que bueno, espero que tengan un feliz fin de año y seguimos el año que viene con secretos paleontológicos.